Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 12 al 15. Dice la palabra: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué tal si señala a uno por ahí de confianza en esta hora? Dígale: a ti te digo, levántate. Levante su mano derecha y profetícelo para su propia vida. Ha llegado el tiempo de levantarme, dígalo. Ha llegado el tiempo de levantarme. Dígalo más fuerte: ha llegado el tiempo de levantarme. Dele un buen aplauso a Jesús si usted lo cree. Ha llegado ese tiempo, gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Joven, a ti te digo, levántate. Qué poderoso esto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Gloria a Dios. Muy bien, voy a compartir un mensaje que he titulado La parte de Dios y la nuestra. La parte de Dios y la nuestra. Qué interesante. A veces encontramos a creyentes que se sienten algo frustrados ante las circunstancias que a veces les afrentan. A veces encontramos creyentes que tienen dudas. ¿Por qué si Dios dice, entonces me está pasando esto? ¿Por qué si yo he creído? ¿Por qué si yo he orado? ¿Por qué si yo he tratado de mantenerme fiel, de permanecer en el Señor, de honrarlo en todo? ¿Por qué me está pasando esto? Y cuando observamos detenidamente la vida de estos hermanos, especialmente cuando tenemos cierta cercanía, nos damos cuenta que es cierto que son personas fieles, que son jóvenes santos, que aman a Dios, que quieren agradarlo, que permanecen en Dios. Pero entonces, ¿qué puede ser lo que está fallando? ¿Dónde puede estar a veces el problema? ¿Cómo es que a veces vemos algunos que son muy consagrados, pero como que no avanzan a la manera como de repente nosotros vemos a otros avanzar? Y quizá a veces otros a los cuales se le podría ver un poco más de avance no me refiero tanto en lo espiritual, quiero aclararlo, sino avance, digamos, en que, bueno, este sí logró entrar a una muy buena universidad, este ya tiene su vehículo propio, este ya tal cosa, ya tal otra, y está logrando cosas, pero de pronto otros un poco más consagrados, más dedicados, no se está evidenciando como ese avance, ese progreso. ¿Dónde puede estar la falla? Este pasaje es perfecto para poder entenderlo, porque se trata, vamos a olvidarnos por un instante de la situación de la madre, que desde luego no podríamos restarle importancia, su situación, su angustia, su dolor. Va a llevar a enterrar su hijo único, es viuda, no tiene a nadie más. La esperanza dentro de la cultura de ese tiempo era
básicamente cuando una mujer quedaba viuda, pero tenía un hijo varón, tenía esperanza. Un día él se casaría, un día él formaría un hogar, una familia, pero él sería el sustentador de ella en su vejez. Así que, ninguna madre creo que lo va a hacer por interés, pero era un alivio, por lo menos después de haber perdido el esposo, después de quizá haber perdido, no sé, a otro hijo, quizá en la guerra, etcétera. Tener por lo menos compañía en el presente y saber que hay un futuro esperanzador, pues es mejor que no tener a nadie en el presente y no tener una esperanza de sustento en una vejez. Pero les decía que me permitieran olvidarnos por un momento de ella para concentrarnos en la situación del joven. ¿Cuál es la condición del joven? Dice, está aburrido. ¿Cierto que no? Dice, él está algo deprimido. ¿Dice eso? No. Dice, él ya está cansado de la situación. Tampoco, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice? Está muerto. Él está muerto. Por eso decía, este pasaje como anillo al dedo. Este pasaje es perfecto para que podamos entender el principio que hay aquí. La parte de Dios y la nuestra. Dice, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. En otra versión dice, tocó la camilla. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Diga, esto ya se hizo personal. Joven, a ti te digo, levántate. Levántate, pero ¿quién es el que está allí? ¿Alguien que está deprimido? ¿Alguien que está aburrido? ¿Alguien que está cansado? No, es alguien que está muerto. Así que la situación es mucho más compleja. Pero pensemos por un momento cuántas veces alguien no está muerto, bendito sea Dios, bendita la misericordia de Dios, pero está deprimido, está cansado, está triste. Y aún así no oye la voz de Dios. A veces venimos a la iglesia con una gran disposición en el corazón. A veces venimos al servicio juvenil con un gran anhelo de que Dios nos hable. Pero no necesariamente siempre hemos venido así. No necesariamente hoy todos los que están aquí vinieron así. Quizá en la semana había ese gran anhelo, así que entraste a la página web, te inscribiste, dijiste, listo, ya está, qué rico, voy a estar en la casa de Dios, etcétera, etcétera. Pero quizá algo pasó hoy. Quizá algo pasó anoche. Quizá alguna situación, ¿sí?, viene, irrumpe en tu vida y en ese momento, pues, ¡pam!, tu ánimo cambia. Porque tenemos que entender que somos seres espirituales, bendito sea Dios, y el anhelo de Dios es que aprendamos a caminar bajo el control del Espíritu, pero también somos emocionales. El problema está en que las emociones fluctúan. Por eso la muchacha está a veces con el novio, ay, venga, pero por favor, hoy mismo, y qué tal, y que no sé qué, pero dígame que sí va a venir, pero prométame que sí viene. Y otro día dice, no, mejor que no venga. Y él, pero ¿cómo así? Pero ayer me rogabas que fuera. No, pero hoy no quiero. No quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Las emociones cambian, fluctúan. Entonces, ¿cuántas veces venimos a la iglesia? No estamos muertos como aquel joven, el hijo de la viuda de Naín. Y la palabra de Dios es predicada. Y la palabra de Dios es soltada sobre tu vida. Y de repente en medio del servicio, bueno, quizá no es puntual la frase, a ti te digo, levántate. Pero quizá es otra
frase, otra palabra bíblica que no obstante, aunque no es literal a lo que estamos leyendo, nos está diciendo que tenemos que ejecutar nuestra acción, que tenemos que estar dispuestos para el cambio, para lo que se está abriendo, para lo que se está aperturando de parte de Dios para nosotros, para salir del estado en que estás. La situación de Abraham era semejante a lo que trato de compartirle para que usted pueda conectar con el mensaje. Abraham era un hombre anciano, 70 y tantos, 75. No tiene hijos, su esposa es estéril, su nombre era una chapa terrible. Padre enaltecido significaba, y no tenía hijos. Pero Dios le dice a él: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré, oiga la frase, y haré de ti una nación grande. Pero él es anciano, su esposa es estéril, tiene un nombre que yo creo que lo perturba cada vez que alguien lo menciona, y quizá algunos lo mencionaban en son de burla. Y Dios le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oiga eso tan poderoso. ¿Qué cree que tenía que hacer a Abraham? Porque después fue que le cambiaron el nombre a Abraham. ¿Qué tenía que hacer? Lo mismo que estás pensando y que suena tan sencillo, pero que muchas veces nosotros no hacemos. La parte de Dios siempre va a estar. Dios es fiel, pero la parte nuestra a veces es incumplida. Si yo hago un contrato contigo, establezco un contrato. Un contrato siempre hay unas partes, y alguien se compromete, una de las partes se compromete a algo y la otra parte se compromete a lo otro. Si yo te voy a regalar algo, no necesito hacer un contrato, porque simplemente ahí está. Es un regalo, soy yo el que me estoy comprometiendo, tú simplemente recibes. Con todo y eso, en la situación y en la condición y en el tipo de sociedad que vivimos, no, si me lo va a regalar, hágame los papeles y todo, bueno, etcétera. Pero no es lo mismo cuando yo digo, por ejemplo, te compro tu carro, ¿sí? Entonces tú dices: yo se lo voy a entregar en estas y estas condiciones, y usted se compromete a pagarme en estas y estas condiciones. Y eso amarra la negociación. Bueno, nosotros tenemos que entender que hay una parte a la cual Dios se compromete y se ha comprometido en su palabra, pero también hay una parte, y es la nuestra. A veces queremos nosotros, por ejemplo, prosperar financieramente, y queremos que Dios haga todo, y que de un momento a otro, quizá, no sé, cayó un maletín con dólares y repleto de euros así, pero del cielo latente, ¿qué es lo que viene ahí arriba? Cuando de repente un maletín, y fuera de eso una carta allí afuera que dice: de tu Padre Dios. Sí, para que no quede lugar a la ilegalidad. ¿Y la parte nuestra cuál es? Pastor, orar. Ay, qué espiritual. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Ahora, yo no lo escribí. Mire esa Biblia y revise si de repente dice según San Nilsson. Lo dice la palabra. Si tú quieres prosperar, Dios ha establecido unos principios que debes de cumplir. Si no los cumples, simplemente no te quejes. ¿Qué pasó con el joven? Está muerto. Y mire lo que dice: joven, a ti te digo, está muerto. Le dice: a ti te digo, levántate. ¿Quién le está hablando? El que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Por eso el Señor puede hablarle a lo muerto, porque dice la Escritura que Dios le llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el poder, el gran poder de su palabra. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el dador de la vida. Su palabra es viva y es eficaz. Por eso también se presentó allí, entró a la casa de aquel principal de la sinagoga llamado Jairo, y le dijo a la niña:
talita cumi, no, talita cumis, no, talita cumi. Talita cumi. ¿En qué idioma se lo dijo? Un sabio aquí que me responda. ¿Eso qué era? Arameo. Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y estaba muerta, pero él le dijo: niña, a ti te digo, levántate. A Lázaro se paró frente a la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida, porque sus palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Sus palabras son espíritu y son vida para ti. Tú no vienes aquí como a un club social. No nos reunimos aquí como para mirarnos entre amigos, socializar un poco. No nos reunimos con otro propósito que aprender de Él, de su palabra, poder entender lo poderosa que es su palabra. Y desde luego lo grande, lo glorioso, lo poderoso que es nuestro Dios. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. A veces las personas saben más de sus amigos en Facebook, cristianos, saben más de sus amigos en Facebook, de la vida de ellos, que de la palabra de Dios, que de la vida de Jesús, que la de los personajes bíblicos. A veces saben más por las redes sociales de otros que lo que saben del Señor, porque no dedicamos el tiempo suficiente para inquirir en su palabra, para alimentarnos de ella, para orar y decirle: revélame, Señor, que tu palabra cobre vida en mi vida. Señor, yo necesito, yo leo la Biblia siempre así, yo le digo: Señor, yo necesito que esta palabra cobre vida en mi vida. Yo no quiero esta palabra simplemente en mi mente, yo quiero esta palabra en mi corazón, en mi espíritu. Yo quiero caminar, yo quiero vivir por esta palabra. Yo quiero, Señor, poder conocer a profundidad tu palabra. Pero si no tomas tiempo para ello, ahí está. Entonces oyes constantemente, oyes accidentalmente cosas de la palabra y luego dices: no, pero eso no funciona. Ya en el fondo a veces del corazón, eso no funciona porque yo no sé Dios por qué hace sección de mire a fulano, mírelo cómo va, mírelo cómo avanza, mírelo. Joven, a ti te digo, levántate. Y dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Si esto funcionó, le funcionó a un muerto, ¿por qué no va a funcionar contigo cuando Dios está diciendo: a ti te digo, levántate? Joven, a ti te digo, levántate. Jovencita, a ti te digo, levántate. Cuando Dios está diciendo: Carlos, Marcos, Juan, Pedro, qué sé yo, Esteban, a ti te digo, levántate. Cuando Dios está diciendo: Carolina, Sandra, Patricia, Estela, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. ¿Cuál es tu condición? Quizá es una situación difícil a nivel financiero. Dios está diciendo: levántate. Quizás una situación de tristeza, quizás una situación de depresión, quizá es una situación de cansancio, quizá ya estás cansado no solamente físicamente, sino con la situación que has estado viviendo, qué sé yo, en tu casa, con tus padres, con tu novio, con tu esposo, con tu esposa. Quizá ya estás cansado de la situación con tu jefe, etcétera. Dios está diciendo: levántate, mi amado. Mientras él está muerto, lo único que le espera es descomponerse, mi amado. Es empezar un proceso de descomposición hasta quedar en nada prácticamente. Pero cuando la palabra vino a su vida, entonces precisamente cuando vino a su vida, cuando vino a él la palabra, por el poder de la palabra, se levanta de entre los muertos y empieza a dar sus pasos y a caminar. Dice: se incorporó el que había estado muerto por el poder de la palabra. Dios hizo su parte y comenzó a hablar. Y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre y comenzó a hablar. Esto no tuvo que hacerlo Dios. No dice que el Señor lo cogió tipo ventrílocuo y comenzó ahí a moverle la boca para que hablara. No, ahora él empieza a hacer aquello que Dios, para lo cual Dios mismo lo había
capacitado, aquello que era parte de su potencial. Todos nosotros tenemos un potencial. Lo que Dios viene con su palabra es hacer lo que nosotros no podemos, es hacer lo que no está a nuestro alcance. Eso es lo que Dios imparte para que nosotros, conforme a los dones, a los talentos, a las habilidades, al potencial que ha puesto en nosotros, empecemos a actuar. Miremos el ejemplo del paralítico de Bethesda para que usted pueda entender lo que yo trato de decirle. Dice, acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 9. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Dice, en otra versión: cuando Jesús lo vio allí acostado, el paralítico de Bethesda, 38 años llevaba allí. Cuando Jesús lo vio allí acostado, ¿por qué estaba acostado? Porque era ¿qué? ¿Por cuántos años? 38. 38 años de parálisis. Imagínense cómo estaba de tullidito el hombre. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie quien me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, es paralítico, imagínense, alguien lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es día de descanso obligatorio para los judíos. Era paralítico, había estado paralítico por 38 años, oiga, 38 años, no 10, no 15, no 20, no 25, no 30, no 35, 38 años, toda una vida. Quizás ese sea el doble de su vida en años. Y te quejas a veces porque las cosas no andan bien en este último mes, o en estos últimos 6 meses, o en este último año, o en estos últimos 2 años o 3. Este hombre lleva 38 años paralítico, 38 años de parálisis, 38 años arreglándoselas como podía para que lo llevaran a ese lugar del estanque. ¿Cuántas jovencitas se ha equivocado y se sigue equivocando y se seguirá equivocando en el área sentimental, en lugar de poner su confianza en Jesús? ¿Cuánto joven de igual manera, en lugar de poner su confianza en Jesús y esperar en Jesús? Este hombre, 38 años perseverando. Ahora, el dador de la vida está parado aquí al lado de él. Él no lo conoce. Qué terrible es que tú no conozcas a Jesús, aunque vengas a la iglesia, que no lo conozcas de forma personal. Está parado y le dice: ¿quieres ser sano? Permítame traerlo muy al contexto de los jóvenes. ¿Quieres tener una relación sana con un futuro matrimonio estable, dichoso, feliz, con una linda familia futuro, que todo empiece aquí? No, es que no tengo quien, no, es que los buenos hombres se acabaron, las buenas mujeres ya no. Y ahí tiene la queja, y ahí tiene, y que pobrecito yo, y que qué voy a hacer, y que me voy a quedar para forrar Biblias. Bueno, ya no sería para vestir santos, sino para forrar Biblias. ¿Y qué va a hacer de mí? Y yo no sé por qué no me va bien, y no sé por qué me equivoco tanto. Y el Señor diciéndole: ¿quieres ser sano? Y él dice: no, es que no tengo quien poner la confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice, y no pone en Dios su confianza. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no sé cuántos meses, yo no sé cuántos años llevas sin poderte levantar de la condición aquella, cualquiera que te esté afectando, o cualquier condición que, aunque no te esté afectando grandemente, tampoco te está permitiendo ver en tu vida un avance satisfactorio.
Él le dice, ¿quieres ser sano? No, no tengo quien. Y enseguida le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Levántate, alza tu camilla y camina. Levántate, alza tu camilla y camina. Su camilla daba cuenta de su mala condición. Ahora le dice, lo primero que vas a hacer es que te vas a levantar de esa situación. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y lo segundo es que aquello que te avergonzaba, ahora, aquello que te controlaba, que te dominaba, ahora tú vas a establecer dominio sobre eso. ¿Por qué? Porque sencillamente naciste con ese potencial. Algo afectó tu vida, porque no dice nació paralítico, dice hacía 38 años que era paralítico. Esto quiere decir, la forma como lo dice el Espíritu Santo es que no toda la vida había sido paralítico. No nació paralítico, nació con el potencial como tú y yo lo hacemos. Si yo le digo, por ejemplo, a Mauricio, levántate por favor. Mire lo sencillo que es para. ¿Eso fue difícil para usted, Mauricio? Dígame, canso, vuelva, hágalo, siéntese por favor. Levántese, Mauricio, por favor. Siéntese. Levántese, Mauricio. Siéntese. ¿Por qué es tan fácil para él? Porque ese fue el potencial que le dio el Señor. Pero ¿qué tal yo diciendo, necesitamos que Mauricio se levante? Señor, haz un milagro. Padre, envía ángeles que lo cojan de los brazos y lo comiencen a levantar en esta hora. El poder tuyo, Señor, comienza a levantar. ¿Para qué? Si sencillamente yo le digo, mire otra vez, levántese, Mauricio. ¿Yo? Siéntese, ya no lo voy a molestar más. Él tiene ese potencial. Lo que hace Jesús es que sana, restaura lo que se había dañado para que Él empiece a usar lo que originalmente ya tenía. ¿Sabes? Naciste con un potencial extraordinario. Tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el pecado vino para arruinarnos. El diablo también, el mundo también. Y nuestra situación, nuestra condición, la naturaleza carnal, pecaminosa que hay en nosotros sigue haciendo o hace lo mismo prácticamente. Pero en nosotros hay un potencial. Para eso apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros tenemos que entender que nuestras limitaciones, que nuestras discapacidades, por decirlo así, emocionales, mentales, etcétera, en todas las áreas tienen que desaparecer por completo, porque ahora el Señor está restaurando, porque ahora el Señor está sanando, y ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Pero tenemos que cumplir, tenemos que hacer nuestra parte. Tú tienes que hacer tu parte. Si quieres avanzar, si quieres progresar, pues tienes que madrugar cada día para ir a la universidad. En el caso de los universitarios, tienes que ir con la mejor disposición a aprender. Tienes que sacrificar tiempo. No puedes pretender ser un buen estudiante si te la pasas en redes sociales, si te la pasas perdiendo el tiempo, si te la pasas viendo televisión, si te las pasas viendo series de televisión, si te la pasas conversando por teléfono con tus amigos y luego dices, yo no sé por qué Dios no me ayuda, yo no sé por qué no logro ser un buen estudiante, yo no sé por qué a mí esta materia a mí no me entra, porque no tiene el mismo tiempo, no invierte la misma, no tiene la misma pasión ni la misma dedicación que otros. Jesús le dice a este hombre, Jesús lo sana por el poder de su palabra, le dice, levántate, lo sana. ¿Para qué? Para que él mismo pueda levantarse. Pero no dice, Jesús dijo, recibe tu sanidad, y lo comenzó a levantar y lo chocholeó y le dijo, y ya caminó un poquito, dijo, pero para que no se canse, venga, lo llevo cargado hasta la casa. Y se lo llevó cargado a la casa y le dijo, arrurrú mi niño, y luego lo acostó, le dio un besito, le pasó el biberón y le dijo, duérmete. Ese es lo que a veces algunos cristianos quieren que Dios haga, que no solamente los sane, sino que también los levante él mismo, les haga la fuercita, se los eche a tuntún y los lleve por el resto de su vida allí a cuestas. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Hay un potencial extraordinario en nosotros. Nos dio dones, dio talento, nos dio habilidades, nos dio la capacidad de aprender, nos dio la capacidad de enseñar, nos dio la capacidad a nosotros, mi amado, de poder avanzar, de poder progresar. En nosotros está el potencial. Simplemente viene la palabra para eso. No nos reunimos aquí simplemente a hablar del pecado. No nos reunimos aquí simplemente a hablar de la salvación. Nos
nos reunimos para entender los principios de la vida que nos hacen cada día mejores hijos de Dios, mejores cristianos, y nos hacen personas productivas, personas, mi amado, que pueden llegar a ser de renombre en esta sociedad si entienden el potencial que Dios ha puesto en cada uno. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza al Rey. Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Yo oro a Dios, Dios me va a responder, pero yo tengo que disponerme para hacer lo que le estoy pidiendo a Dios. Señor, yo quiero ser un empresario. Eso implica que vas a tener que ahorrar, eso implica que vas a tener que invertir, y eso implica que vas a tener que madrugar, y en principio tendrás que partirte quizá los lomos, y tendrás que quizá acostarte muy tarde, levantarte muy temprano, porque, mi amado, a orar a Dios y decirle que haga de nosotros un empresario, alguien muy próspero, etcétera, no es así que de la noche a la mañana. Tienes que aprender, te va a costar. José llegó a Egipto no en condición de alcalde para poder aspirar luego a ser gobernador. Llegó en condición de esclavo, terminó siendo preso, pero en cada lugar aprendió, en cada lugar demostró que Dios estaba con él, y en cada lugar manifestó la excelencia de Cristo en su vida. Sus hermanos, llegó un momento en el cual, cuando él se descubre delante de sus hermanos, se sienten avergonzados, lloran, tienen miedo. Y él les dice la siguiente frase, Génesis capítulo 40, versículo 5 en adelante: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa y a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Oiga la frase: Dios me ha puesto por amo y señor de todo Egipto. De todo Egipto, porque realmente él era el señor, el amo de todo Egipto. Ay, Faraón era un segundo comparado con él. Sin él, Faraón y su pueblo se mueren de hambre. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, papá. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Ahí está. Pero ¿qué tal José diciendo: mire, así le paga Dios a uno? Yo he sido fiel, yo me he guardado, no me acosté con esa vieja, me he conservado puro. ¿De qué le sirve a uno? Aquí estoy en la cárcel, llevado, limitado. ¿Cuándo yo voy a prosperar? ¿Cuándo yo voy a salir adelante? ¿Cuándo yo podré ayudar a mi familia? Eso es lo que hace Dios. Para eso me salvó, para eso comenzó a hablarme, para eso vino a mi vida. Si yo hubiera sabido, ni siquiera había atendido a su palabra. Eso podía estar diciendo él. Pero en cada lugar, a pesar de la prueba y de la dificultad, él mostró la excelencia, él mostró la pureza, él se mostró a la altura de la situación, y todo lo que se ponía en su mano prosperaba. Él decía: ¿y yo para qué voy a estar ahí trabajando de balde si esto finalmente, yo aquí soy un esclavo, y esto es del tal Potifar, y ese tipo me cae gordo? Que pierda, que le vaya mal, problema mío no es. ¿Acaso esto es mío? Trataba todo como si fuera suyo, porque él sabía que era un mayordomo puesto por Dios allí. Lo metieron en la cárcel. Digo, que se mueran de hambre todos los presos. Esta comida me la voy a comer yo, lo importante es que me engorde yo, así los demás se mueran de hambre.
atendió a todo el mundo. Dice, llegó un momento en que el jefe de la cárcel no se ocupaba de nada en la cárcel. Él manejaba todo, sus capacidades, su potencial. Todo lo que Dios ponía en su mano, todo lo que se ponía en su mano, todo lo que se ponía en su mano, Dios lo prosperaba. Pero usted cree que es que él, por decir, digámoslo a este tiempo, no barría, no trapeaba, no esto. Entonces cuando veían cómo trapeaba José, la gente decía, wow, Dios está con ese muchacho. Cuando veían cómo barría, pero a veces mucha muchacha cristiana, la mamá le dice barra y de repente dice, oiga, ¿y eso? Una arenita que quedó ahí. No, hay un bulto de tierra debajo de esa cama. Vaya, tienda la cama. Cuando usted va a ver el tendido de cama, una punta para un lado, la otra punta para el otro, mejor dicho, eso todo torcido, todo feo. Y está orando y diciendo, Señor, dame un buen hombre y un hermoso matrimonio. Se lo va a tirar al buen hombre y al hermoso matrimonio. Mi amor, ponga ahí una guapanelita. Al ratico, eso está quemado. Y está orando, Padre, sácame de aquí, que mi madre no hace sino humillarme. Dame un buen hombre, Señor, un hogar, una linda casa, una gran cocina para quemar la cocina y todo será. Si no te preparas, si no desarrollas tu potencial, si no vienes aquí para tomar la palabra de Dios para todo en tu vida, mi amado, entonces no estás entendiendo que esta palabra toca todas las áreas de nuestra vida. En todo tenemos que ser excelentes. Por eso hay gente que es de mucha oración, hay gente que es muy santa aparentemente, pero es perezosa, pero no hace las cosas con excelencia y quiere progresar en la vida. Hay gente que ora mucho, que lee mucho la Biblia, pero es un pésimo estudiante en la universidad porque no saca tiempo para estudiar, para cumplir con su deber. Te metiste a soldado, decía mi papá, ahora tienes que aprender. Como una canción que había por ahí. Te metiste a la universidad, tienes que mostrar ser un excelente estudiante. No puedes ser el mediocre ni el peor de la universidad. Dice la palabra, para terminar, cierro aquí, el Salmo 139, 6. Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Con todo y eso respeta tu voluntad y no la va a doblegar, ni te va a obligar. Así sea que empieces en una empresa, vuelvo y digo, barriendo, trapeando, Dios no te va a obligar a barrer bien ni a trapear bien. Respeta tu voluntad. Tú decides si usar todo el potencial porque lo tienes para ser el que mejor barre y el que mejor trapea si empezaste por ahí en esa empresa. Pero un día puedes estar arriba ocupando una gerencia. Si a la par de hacer excelente lo que haces, tomas tiempo para estudiar, así sea de manera nocturna, ir a la universidad y ser el mejor estudiante allí. De lo contrario, barriendo mal, trapeando mal, solo vas a estar quejando de decir, eso que uno es hijo de Dios, vea, el barrendero, eso es lo que yo soy. ¿Será que para eso me estoy preparando en el reino de los cielos? Para barrer las calles de oro y para trapear el mar de cristal. Me imagino, para eso me escogió Dios. A mí sí me tocó lo peorcito. Dios tiene como que su rosca. Sí, hay unos con los que, ay, sí, qué cosa. Mire, y viendo yo Facebook, mire, fulano en Cancún y yo aquí, vea. Y eso que soy cristiano. Entonces Dios dice, a ti te digo levántate, pero tú tienes que levantarte. ¿Cuál es esa área donde no te has levantado? Vamos a orar.